El título de la predicación se llama así: mis hermanos, haré un lugar para Jesús. Y esa manera de pregunta, mis hermanos, haré un lugar para Jesús. Y yo creo que te debes hacer esta pregunta hoy a ti mismo en esta mañana. Déjenme decirles, mis hermanos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado dos ocasiones. En una ocasión fui a Acapulco, mis hermanos, fui con mi esposa y tenía ya mi hija mayor, era pequeñita, tenía 1 año, mis hermanos, y fui a Acapulco y mis hermanos, normalmente uno planifica las cosas, uno hace planes, mis hermanos, pero en esa ocasión andaba tan atareado, andaba haciendo muchas cosas y no planifiqué, mis hermanos, el tomar el tiempo para hacer una reservación en hotel en Acapulco. Entonces mis hermanos, llegamos a Acapulco y dije, bueno, se me hizo fácil, dice, el hotel donde pasamos nuestra luna de miel seguro va a estar libre, ¿no? Y bueno, llegamos y no fue así, mis hermanos, estaba lleno, y luego fui a otro lugar y lleno, mis hermanos, hasta que encontramos un hotel y nos quedamos allí un día. Y luego ya nos cambiamos a otro hotel al otro día, mis hermanos. Pero así pasa, a veces uno va a un hotel, mis hermanos, y no encuentra uno lugar, no encuentra uno un espacio. Así me pasó en esa ocasión. En otra ocasión, mis hermanos, también en Veracruz, estando allí en Veracruz, fui también a un congreso, una conferencia, mis hermanos. Estuve primero en Jalapa y luego 15 días en Jalapa y luego estuve en Veracruz 1 semana más. Y no tomé cuidado en Veracruz de tomar un hotel, mis hermanos, de llamar y hacer una reservación, y todo estaba lleno. Y entonces finalmente me quedé en un hotel, mis hermanos, a las afueras de Veracruz, del puerto. Y el hotel, mis hermanos, era un poco pues surrealista, déjenme decirles, esa es la palabra, surrealista, ¿no? Que uno tenía cortinas y el hotel, y entonces me quise asomar a la ventana y no había ventana, ¿verdad? Nada más era la pura cortina sobrepuesta, mis hermanos, y la televisión era de monedas, nada más también, entonces se apagaba y le tenía que pararme, echar otra vez otras monedas, mis hermanos. Había un refrigerador y no les digo cómo olía ese refrigerador. Y la verdad es que fue muy complicado. Y la última vez, mis hermanos, la primera vez que estuve yo en Europa con mi esposa y mi hija pequeña, mi hija mayor, la primera vez, veníamos ya de regreso desde Italia, tomamos un tren hasta llegar a París, y allí, mis hermanos, pues ya íbamos a salir en la madrugada. Realmente teníamos que colocar las maletas en el aeropuerto a las 4 de la mañana. Y no teníamos un hotel donde quedarnos. Entonces vi los precios del aeropuerto, mis hermanos. Estaba lleno el hotel del aeropuerto del Charles de Gaulle en París, estaba muy lleno, pero además también era muy caro, y lleno el aeropuerto. Y entonces optamos, mis hermanos, por quedarnos en el piso. Tendimos una colchoneta que llevábamos, un sleeping, una bolsa de dormir, la tendimos en el piso y allí nos quedamos en el aeropuerto, en el piso del aeropuerto, allí nos dormimos mi esposa y yo. ¿Por qué les platico esto? Porque entonces entendí, mis hermanos, cuando uno tiene este tipo de problemas para encontrar algún lugar donde dormirse, algún lugar donde estar, mis hermanos, entendí muy bien lo que decía el pasaje, mis hermanos, que no había sitio para Jesús en la posada o en el mesón. Entendí muy bien que no había lugar para Jesús en el mesón. Y precisamente en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver esto. Dice la Escritura, mis hermanos, en Lucas 2 del 1 al 17, este pasaje, mis hermanos, Lucas 2 del 1 al 17, permítanme leérselos para ustedes. Dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En este pasaje, mis hermanos, Lucas, el evangelista, nos muestra este relato de cómo nació Jesús y las circunstancias de su nacimiento. Dice que se fueron dirigiendo, mis hermanos, hacia la ciudad de Belén porque había un censo que tenían que hacerse, porque era un mandato de parte del emperador romano Augusto César. Entonces, cada uno se dirigió a su ciudad para ser empadronado, y allí, mis hermanos, dice el pasaje, que le llegaron los días de su alumbramiento, los días del parto a María, y entonces dice el pasaje que el versículo 7, que dio a luz a su hijo primogénito, dando a entender que tuvo otros hijos. Eso es lo que dice el pasaje, a su hijo primogénito, dando a entender que tuvo otros hijos, y se lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en un lugar donde comen los animales. Y la razón por la cual hizo esto, y se lo quieres subrayar allí en tu hoja, en tu boletín, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en ellos, para ellos. Y por eso acostó a Jesús en un pesebre. ¿Qué es un pesebre, mis hermanos? La palabra griega que se utiliza aquí para pesebre en este pasaje se refiere, mis hermanos, a un lugar, puede referirse al sitio donde comen los animales, o también se puede referir de manera global al establo, a todo el lugar, mis hermanos. Pero lo que normalmente estos pesebres estaban hechos de madera o de piedra, también los hacían de esta manera. De cualquier manera, mis hermanos, Jesús nació en un sitio muy insalubre. Normalmente, cuando una persona, mis hermanos, tiene un niño, por ejemplo, ha sucedido que en el metro o en un taxi o afuera de un hospital nace un niño, mis hermanos. Entonces, las medidas sanitarias que se toman en los hospitales son tomar al niño y ponerlo en un sitio especial desde donde están potencialmente infectados, donde potencialmente pueden o han adquirido una infección, y se les coloca allí a estos niños. Y Jesús, mis hermanos, nació en un sitio realmente insalubre, en un sitio, mis hermanos, no es como nosotros lo pintamos los nacimientos, que lo ponemos abajo de nuestros árboles, o los vemos, mis hermanos, donde ponemos figurillas y ponemos un poco de heno y todo está limpio, mis hermanos. No, realmente es un lugar insalubre donde había animales allí, donde había desechos de animales también, la paja sucia, todo este lugar, mis hermanos. Jesús nació en un sitio así, y no nació en un palacio, no nació en un hotel, mis hermanos, ni siquiera había lugar para él en el mesón. Nació Jesús en un establo con un montón de animales allí, mis hermanos, en un sitio realmente insalubre. Piensen un momento en esto: el Dios eterno, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este evento del nacimiento de Jesús, del Mesías, se había predicho, mis hermanos, por centenares de años. Centenares de años. Y, mis hermanos, el anuncio, la gente tenía en mente, los judíos tenían en mente, un día Dios estará enviando al ungido, un día Dios estará enviando al Mesías, va a enviar a su Hijo a la tierra. Y lo envió, mis hermanos, a nacer allí en un pesebre. El evento más importante de la historia, el parteaguas de la historia humana, mis hermanos, antes de Cristo, después de Cristo, tu mismo cumpleaños, así ha sido la fecha, mis hermanos, que ahora tenemos, 2017. ¿2017 qué? ¿O después de qué? Después del nacimiento de Jesús. Es el parteaguas en la historia humana, mis hermanos. Y sin embargo,
No hubo espacio para Él en el mesón, no había espacio para que Él naciera, mis hermanos. No había un espacio allí en este lugar. Déjame decirte que en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Belén, mis hermanos, actualmente hay una iglesia que tiene una cruz en lo alto, mis hermanos, pintada, muy grande, desde la vista aérea se puede ver. Y algunos piensan, mis hermanos, la tradición piensa que allí fue el lugar que Jesús nació. Sin embargo, es incierto, no se tiene, mis hermanos, no se sabe con certeza. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que Jesús, para Él no había lugar en el mesón, no había lugar donde Él pudiera nacer, no había lugar. En la actualidad, mis hermanos, tampoco hay mucho lugar para Jesús. Cuando veo a mis hermanos chats en YouTube, o en Facebook, o veo chats en algunos otros lugares, mis hermanos, veo las personas, lo que están haciendo, mis hermanos, lo que hablan acerca de la palabra de Dios o la Biblia, dicen que es puro mito y que solamente son mentiras, mis hermanos. Realmente no hay lugar para ellos, para Jesús en sus corazones. Y en esta época navideña, donde habría de haber un gran lugar para Jesús en las personas, mis hermanos, no hay lugar para Él. Las personas solamente están pensando en comerciar, o están pensando muchas personas, mis hermanos, en comer una buena cena, o en divertirse, en pasar un buen momento en familia, y solamente así, mis hermanos. Leí en un artículo, mis hermanos, recientemente, que decía que Jesús ya no es el motivo de la temporada navideña, mis hermanos. Que la Navidad no se trata del nacimiento de Jesús, se trata de estar en familia, se trata de estar con los amigos, se trata de un tiempo de vacaciones o de un tiempo de descanso. Y Jesús ha sido olvidado, mis hermanos. Jesús ha sido olvidado y no hay lugar para Él. Cuando uno lee historias, mis hermanos, por ejemplo, los libros de Harry Potter, cuando uno los lee y al final en cada libro, mis hermanos, retrata que él se queda en la Navidad, en el castillo donde él estaba viviendo, hacen una fiesta, pero no hay recordatorio para Jesús en ningún momento, en ningún sentido. ¿Qué es lo que vivimos, mis hermanos? Lo que estamos viviendo hoy es que nadie o pocas personas están haciendo lugar para Jesús. Uno puede decir felices fiestas, feliz Navidad, y está bien aceptado que te digan feliz Navidad. Pero si a alguien le completara, oye, feliz Navidad porque Jesús ha venido, eso no está bien visto. Y muchas personas, mis hermanos, no toman en cuenta esto, han dejado de lado a Cristo Jesús, han dejado de lado a Cristo, mis hermanos. Y el punto central de la Navidad es que tú y yo hagamos un lugar para Cristo, dejemos un espacio para Cristo. Pero antes de ver esto, mis hermanos, déjame decirte, ¿por qué muchas personas no tienen lugar para Jesús? Y déjame decirte esto, nosotros debemos hacer lugar para Jesús no solo en Navidad, debemos hacer lugar para Jesús todos los días del año. Debemos hacer lugar para Jesús en nuestros corazones constantemente, siempre, mis hermanos. Yo estoy firmemente convencido que muchas veces pecamos, mis hermanos, por olvido, porque nos olvidamos de Cristo Jesús, nos olvidamos de Dios y vivimos nuestras vidas en la inconsciencia como si no fuéramos creyentes o no fuéramos cristianos, olvidándonos de Dios y de Cristo Jesús. Pero ¿por qué mucha gente no hace lugar para Jesús? ¿Por qué muchas personas, mis hermanos, no hacen lugar para Jesús en sus vidas, en sus corazones? ¿Por qué no hacen un lugar? Déjame decirte, hay 3 razones por las cuales muchas personas no prestan atención, mis hermanos, o no ponen atención, o no tienen un lugar para Jesús en sus vidas. En primer lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar, ¿por qué muchas personas no hacen lugar para Cristo? En primer lugar, porque no prestan atención. Porque no prestan atención, no están conscientes
de las bondades de Dios a su alrededor. No son conscientes de que Dios ha sido bondadoso con ellos en sus vidas y de que Dios está alrededor de ellos todo el tiempo. Dios se manifiesta, mis hermanos, en muchas oportunidades, en las bendiciones, en las bondades que tenemos diariamente, en los problemas, en las circunstancias difíciles, mis hermanos. Allí se manifiesta Dios. El Señor Jesucristo está presente, mis hermanos, todo el tiempo. Y muchas personas no lo perciben, no lo ven, mis hermanos. ¿Saben? ¿Ustedes han visto una onda de radio, una onda de televisión? ¿La han visto? No, porque no lo podemos percibir con nuestra vista. O sea, déjenme decirles, mis hermanos, déjenme ponerme un poco técnico. Lo que nosotros podemos percibir, el espectro de luz visible, mis hermanos, está en un espacio entre 400 y 700 nanómetros. Ese es el espectro de luz visible. Todo lo que está por debajo de 400 nanómetros no lo podemos percibir, es luz ultravioleta, y luego rayos X, rayos gamma. Y lo que está por arriba, mis hermanos, de 700 nanómetros, son rayos infrarrojos, y no los podemos percibir. Sin embargo, a pesar de que no los podemos percibir, allí están. Allí están. Porque puedes hablar con tu teléfono celular, porque allí están estas ondas, no las ves, pero puedes marcar en tu teléfono. ¿Por qué? Puedes enviar un archivo desde tu computadora hasta tu impresora sin que tú tengas un cable, porque allí están estas ondas, a pesar de que no las ves. Y saben, mis hermanos, así sucede con la persona de Jesucristo. Muchas personas no perciben a Jesús alrededor de sus vidas, en sus momentos felices, en sus circunstancias difíciles también, o en los momentos, mis hermanos, cuando están enfermos, no lo perciben alrededor, no lo perciben, porque no están prestando atención y no están en sintonía con Cristo Jesús. Este es un problema común, mis hermanos. Muchas personas no tienen lugar para Jesús en su corazón porque no están prestando atención. No se dan cuenta, mis hermanos, quién es Jesús. No se dan cuenta que Él está a su alrededor. No se dan cuenta de esto. Por ejemplo, mis hermanos, en Lucas 24:16 dice el pasaje que después de que Jesús resucitó al tercer día, después de que fue crucificado, dice que se apareció a 2 personas que iban camino a un pueblo cercano que se llamaba Emaús. Iban caminando con Jesús, con el autor de la vida, con el Jesús resucitado, el Mesías, el enviado de Dios. Iba con ellos allí, caminando, platicando con ellos, pero dice el pasaje que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No se dieron cuenta que era Jesús. En otra ocasión, una mujer que estaba sentada junto a un pozo se acercó para sacar agua. Y entonces Jesús le pidió un vaso de agua. Y esta mujer, mis hermanos, no le reconoció, no sabía quién era. No sabía que era el Hijo de Dios, no sabía que era el Salvador del mundo. Y entonces se envuelve en un debate religioso con Jesús, porque ella era samaritana y Jesús era judío. Y entonces Jesús finalmente le dice, allí en Juan 4:10, mis hermanos, le dice que respondió Jesús y le dijo a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer no le conocía, mis hermanos, no le conocía. Y déjame decirte que este es un problema común en nuestro tiempo. Hay personas, mis hermanos, que están más interesadas en otras cosas, pero no le prestan atención a Jesús, que realmente es el motivo de la Navidad. Realmente Jesús es el motivo de la Navidad, mis hermanos. Realmente es eso. Déjenme regresar a la historia bíblica, mis hermanos. En Belén había posadas, había un mesón, como lo leímos en el pasaje, mis hermanos. Había estos lugares. El problema es que estaba lleno, no había reservados, no había vacantes. Otras personas habían ocupado el mesón.
Todos los espacios disponibles estaban llenos, no había nada disponible. ¿Por qué te digo esto? Porque esto puede ser algo paralelo o algo similar a lo que sucede en tu corazón. ¿Saben para qué fuimos creados? Fuimos creados, mis hermanos, para conocer a Dios y darle espacio en nuestras vidas. Fuimos creados para darle espacio al Señor en nuestras vidas. Fuimos creados tú y yo por Dios y para Dios. Para eso fuimos creados. Y hasta que tú entiendas esto, no entiendas esto, la vida no va a tener sentido para ti. Y a veces en nuestros corazones no hay espacio para Jesús porque lo llenamos con otras cosas, invitamos otras cosas a nuestras mentes y a nuestros corazones. Invitamos a otros huéspedes, invitamos a otros, alquilamos nuestro corazón y nuestra mente a otras cosas y no hay espacio para Jesús. Allí está el corazón, allí está nuestra mente, pero está llena de otras ideas, está llena de otros intereses, está llena de otros valores, está lleno de otros amores, está lleno de otros afectos, está lleno de otros compromisos y no hay espacio para Jesús. Esto me lleva, mis hermanos, a la segunda razón. La segunda razón, ¿por qué no tenemos lugar para Jesús en nuestros corazones? La segunda razón es esta, porque llenamos nuestra vida de otras cosas. Llenamos nuestra vida de otras cosas, mis hermanos. Esta es la segunda razón. No hay lugar para Dios y para Jesús en nuestras vidas. Quizás las cosas que tú tienes en tu mente, las cosas que tienes en tu corazón, las cosas que te importan, las cosas que amas y por las cuales tienes afecto, son cosas buenas. No lo dudo. Quizás son cosas muy, muy buenas. Y estás lleno de esto, de cosas buenas. La verdad, mis hermanos, muchas personas, déjame decirte, en Navidad hacen un inventario de su propia casa. Y hay cosas que hay que desechar, mis hermanos. En mi casa yo tengo que tirar muchas cosas. Mi esposa también tiene que tirar cosas. Pero muchas personas lo hacen, mis hermanos. Esto no me sirve, lo tengo que tirar. Esto no funciona, lo tengo que tirar y hacer espacio. Y hacen una limpieza general de fin de año, ¿no es así? Hay muchas personas que lo hacen. Porque hay cosas que dicen las han acumulado a lo largo del año y hay que limpiar estas cosas. ¿Y cuánto dura limpio, mis hermanos? ¿Cuánto dura las cosas limpias? Poco, ¿no es así? ¿Por qué? Porque luego se vuelven a llenar de otras cosas. Uno tiró cosas y luego se vuelven a llenar de otras cosas, ¿no es así? Otras cosas que uno vuelve a tener y las va uno acumulando y allí uno las va teniendo, mis hermanos, y las va uno llenando. Déjame decirte que a veces eso pasa también en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos tan llenos nuestros corazones y nuestras mentes y tratamos de hacer un poco de limpieza, pero inmediatamente las llenamos de otras cosas que no son Dios y no son Cristo Jesús. Es como si tuviéramos un letrero en nuestras mentes y corazones, no disponible, porque no hay espacio para el Señor Jesucristo ni para Dios. No hay espacio en nuestros corazones. No hay espacio para estas cosas. Y esto a veces es trágico, mis hermanos, porque llenamos muchas cosas en nuestras vidas y no nos llenamos de lo que Dios desea verdaderamente darnos a nosotros. Si hiciéramos un poco de espacio, mis hermanos, en nuestras vidas, podríamos llenarnos de los dones y bendiciones, de las bondades que Dios desea darnos, si le diéramos un poco de espacio a Él. Pero porque no lo hay, mis hermanos, no disfrutamos más de sus bendiciones, no disfrutamos más de las bondades de Dios en nuestras vidas, porque no le damos cabida a Él en nuestros corazones. No le damos cabida. Nos olvidamos de las bondades y de los dones, de las bendiciones de Dios, mis hermanos, por tener el corazón lleno de otras cosas. Fíjate bien lo que dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural, dice allí el pasaje, mis hermanos, no acepta las cosas del Espíritu de Dios
no las discierne, no las acepta, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Le parecen locura todas las cosas, no las puede uno reconocer, mis hermanos. La verdad, lo cierto, mis hermanos, llenamos nuestra vida de muchas cosas. Y una de las cosas que nos llenamos y que nos impide ver a Jesús, mis hermanos, son las preocupaciones. Son las preocupaciones. De hecho, Jesús lo dijo, mis hermanos, una de las cosas que hace que uno quede sin dar fruto, que uno no tenga fruto en la vida, mis hermanos, es porque uno está lleno de dudas, de preocupaciones, de ansiedades. Dice la Escritura, Marcos 4:19, mis hermanos, dice allí que muy pronto el mensaje queda, dice allí, desplazado. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, queda desplazado el mensaje de nuestros corazones, no se arraiga. ¿Por qué? Dice Jesús, por las preocupaciones de esta vida. En segundo lugar, por el atractivo de la riqueza. Y en tercer lugar, por el deseo por otras cosas. ¿Puedes subrayar eso? Por el deseo de otras cosas. Así que, ¿cuál es el resultado? No se produce ningún fruto. 3 cosas pueden llenar el corazón. Tu corazón puede estar lleno de preocupaciones. Puede estar lleno tu corazón del atractivo de las riquezas, estás enfocado solamente en eso. Y por otro lado, por último, el deseo de otras cosas, tener otras cosas, tener un deseo de estas cosas. Quizás no las tienes, pero tu corazón está lleno de ellas y tienes ese deseo. Y dice el pasaje, mis hermanos, dice el versículo, que entonces no se produce ningún fruto. ¿Sabes, mis hermanos? Esto podría bien catalogarse como una enfermedad. ¿Te has sentido lleno del estómago? Seguro que sí, cuando has comido mucho, cuando dices no puedo más. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando era niño y mi papá nos llevaba a mis hermanos y a mí, nos llevaba frecuentemente a Garibaldi, al centro de la ciudad, mis hermanos, nos llevaba a comer. Y nos llevaba a mis hermanos, lo que hacíamos en esas eran salidas especiales, y eran salidas especiales, mis hermanos, que hacíamos cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, y nos llevaba allí a Garibaldi. Y nos llevaba, mis hermanos, no es un mercado como es ahora, era un mercado, un verdadero mercado, mis hermanos, donde los puestos estaban dispersos, no es como ahora está. Y nos llevaba a veces de puesto en puesto. Comíamos en un puesto, mis hermanos, y no contentos con eso íbamos a otro y luego a otro y a otro. Y siempre rematábamos, mis hermanos, en un puesto de postres, donde había arroz con leche, había gelatinas, había pasteles, mis hermanos, había muchos postres diferentes. Siempre rematábamos allí. Y en la familia, mis hermanos, se hizo famosa una frase, mis hermanos, que por cierto dijo mi hermano Ever, que está aquí. Él decía, mis hermanos, bueno, llego a la casa, tomo mi lechita y ya. Nada más tomo eso, es lo único que me hace falta, porque ya llené aquí. ¿No te has sentido así, lleno? Seguro que sí, te has sentido lleno. Pero déjame decirte que el corazón también puede estar lleno, y esto es lo que yo le llamo el síndrome del corazón lleno. Tu corazón puede estar lleno de estas cosas, puede estar lleno de preocupaciones, de ansiedades. Tu corazón puede estar lleno porque tú tienes el atractivo de la riqueza, quieres hacer estas cosas. No es que sea malo tener dinero, no lo es, pero ese no debe ser tu objetivo. Y muchas veces tenemos el corazón lleno de estas cosas. Y en tercer lugar es el deseo por otras cosas, de tener. Uno podría tener su corazón lleno, mis hermanos, y este es el síndrome del corazón lleno de estas cosas. Y el resultado es, mis hermanos, que uno no da fruto de ninguna manera. Uno no puede dar fruto de ninguna manera. Déjame decirte, tú no puedes tener tu corazón lleno con cosas buenas, cosas muy buenas, y tu corazón lleno de cosas muy buenas,
pero no tener tiempo para Jesús, sino darle espacio para Él. Te estoy diciendo, pueden ser cosas buenas, no cosas malas. Pueden ser cosas muy buenas y tu corazón puede estar lleno sin darle espacio para el Señor, sin darle espacio para Él. La verdad, mis hermanos, es que tú y yo debemos hacer tiempo para Dios en nuestras vidas, hacerle un lugar a el Señor. Tú puedes venir aquí a la iglesia 6 días a la semana o 7 días a la semana. Puedes participar en un ministerio de tiempo completo y estar muy ocupado trabajando para Dios, pero no tener tiempo para Él. Es diferente. Puedes trabajar para Él, pero no tener tiempo para Él. Es como cuando las Escrituras dicen, mis hermanos, cállense, siéntense y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y vean la salvación que Dios va a dar. Y hay veces, hay momentos que tú y yo tenemos que estar quietos para reconocer a Dios y darle tiempo en nuestras vidas. Déjame decirte otra historia, mis hermanos. Un día Jesús va a la casa de unas personas que conocía, Lázaro, Marta y María. Eran hermanas, lo invitaron a cenar. Así que Jesús fue a cenar con ellas, mis hermanos. Pero María se dio cuenta de lo que era importante. Se dio cuenta. Pero Marta estaba muy ocupada. Estaba preocupada por todo lo que tenía que hacer. Ahí es donde se dice esta historia, mis hermanos. Allí en Lucas 10, del 39 al 42, dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, dice el pasaje en el versículo 40, se preocupaba con muchos quehaceres. ¿De qué tenía lleno su corazón? De eso. Y entonces se acercó y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile que me ayude. ¿No te has sentido tan lleno de cosas? Tan lleno de actividades, tan lleno. Tu agenda está tan llena de cosas que tienes que hacer y no tienes tiempo para Jesús. Seguramente Marta se encontraba así, atareada, muy atareada, preocupada con muchos quehaceres, dice el pasaje. Y entonces el versículo 41 dice que Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Lo puedes subrayar, por favor? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que es necesario? Podemos tener una agenda tan llena de cosas. Podemos pararnos desde la mañana muy temprano y a veces decimos, el día no me alcanza, no tengo tiempo para hacer las cosas. ¿Sabes? Lo que deberías es quitar algunas cosas en tu vida y poner aquello que es necesario. ¿Y qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que realmente vale la pena y lo que importa para la eternidad? Lo que vale la pena y lo que importa para la eternidad es llegar a conocer más a Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo que es necesario. Las cosas de tu agenda que tú hagas, déjame decirte, no te las vas a llevar contigo y no van a durar por la eternidad. Ninguna. Lo único que va a durar para la eternidad es la relación que tú puedas tener con Dios a través de Cristo Jesús. Es lo único que va a durar por la eternidad. Entonces Jesús le dice a Marta, María ha descubierto la única cosa por la cual vale la pena preocuparse. La única cosa por la cual vale la pena preocuparse y lo que hay que tener cuidado es de tener una relación profunda con Jesús y darle espacio en el corazón y darle espacio en la mente. Es así, porque eso es realmente lo que importa.
Eso es realmente lo que realmente importa, no otras cosas. No importan otras cosas, eso es lo que importa. ¿Saben, mis hermanos? Yo espero que tú no te olvides de este pasaje de la Escritura, Deuteronomio 8:14. No te olvides de este pasaje. Lo quise poner en esta versión de la Biblia en lenguaje actual. Dice así, ¿lo puedes leer conmigo? ¿Lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo, Deuteronomio 8:14. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. Recuerda bien este pasaje, recuérdalo. Cuando la gente tiene satisfechas sus necesidades, tengo satisfechas las cosas, tengo satisfacción en muchas cosas. Déjame decirte lo que la palabra de Dios advierte aquí en Deuteronomio es: no te olvides de Dios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que entender, no olvidarnos de Dios. Muchas personas pecan por olvidarse de Dios en sus vidas. No están pensando en Dios, ni en su voluntad, ni en sus mandatos, ni en lo que Él nos ha mandado hacer. No están pensando en una relación con Él y pecan por olvidarse de Dios. La verdad, mis hermanos, yo espero que tú puedas recordar constantemente este pasaje de la Escritura, Deuteronomio 8:14. No te olvides de Dios. Y en lugar de llenarte de otras cosas, dale espacio en tu corazón. Eso es lo que hay que hacer. Tercer lugar, mis hermanos, ¿por qué algunas personas no buscan a Dios, mis hermanos, o no le dan espacio en sus vidas? La tercera razón es esta: porque no creen necesitarlo. Porque no creen necesitarlo. No creen necesitar de Dios en sus vidas. Muchas personas no creen necesitar a Dios en sus vidas, no le dan cabida a Jesús por esta razón. Tienen un sentido de autosuficiencia, un sentido de que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, puedo hacerla por mi cuenta, puedo estar haciendo las cosas y decir: yo hice esto y no necesité de Dios. La verdad, mis hermanos, muchas personas pueden pensar esto. Pero déjame decirte lo que dice el Salmo 10, el versículo 4. En la versión Reina Valera dice, mis hermanos, así: el malo, por la altivez de su rostro. ¿Y qué es esto? Es autosuficiencia, es orgullo, soberbia. Dice, no, ¿cómo? Busca a Dios. Cuando tú no buscas a Dios, en realidad estás siendo soberbio. En realidad estás haciendo así. Y quizás me digas, no, es que no lo soy, no soy soberbio. Déjame decirte, sí lo eres. Si no buscas a Dios, estás pensando que puedes hacer las cosas por ti mismo, todas, y crees no necesitar de Dios. Y agrega el pasaje, si lo quieres subrayar, dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, el altivo de rostro, el soberbio. Puse este mismo pasaje, mis hermanos, en la versión de la Biblia de las Américas, este mismo pasaje de la Reina Valera, y aquí está la Biblia de las Américas. Dice: el impío en la altivez de su rostro. Otra vez, el pecador en la altivez, en la soberbia de su rostro. Otra vez, no busca a Dios. Y agrega, mis hermanos, si lo quieres subrayar también, dice: todo pensamiento es, no hay Dios. Puedes pensar o puedes decirme, es que sí, yo creo en Dios, pero si no lo buscas, es como si no existiera para ti. Si tú no buscas de Dios, es como si no existiera, como si fueras incrédulo. Hay creyentes que así viven, mis hermanos. Hay creyentes que así son. Solo se acuerdan de Dios cada fin de semana
y nada más. Y el resto de la semana no se acuerdan porque no hay espacio en su mente y en su corazón para el Señor. No lo hay. Alguien podrá decir, no, es que no, yo no soy incrédulo, yo creo que hay Dios. Pero realmente con su vida, con su actitud, es como si dijeran realmente no hay Dios, porque no le buscan y no le están buscando de ninguna manera, mis hermanos. La verdad, para muchos Dios es su carrera, para muchos Dios es lo que tienen que hacer, su escuela, sus estudios. Para muchos Dios es lo que tienes en primer lugar en tu mente y en tu corazón. Para muchos Dios es esto. Es esto. Saben, mis hermanos, frecuentemente la Biblia dice que los seres humanos somos como las ovejas. ¿Qué hacen las ovejas? Mis hermanos, está el pastor que tiene que guiarlas y hay un perro ovejero ahí, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace el perro? Muchas veces anda correteándoles para que el rebaño no se desperdigue, no se vaya por otros rumbos, no se vaya una oveja, no se extravíe. Pues lo que dice la Escritura en Isaías 53:6, mis hermanos, dice que todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos como ovejas. Todos nosotros nos perdemos, nos descarriamos, cada cual se va por su propio camino, de acuerdo a lo que uno tiene lleno en su corazón y su mente. Pero la buena noticia es esta, mis hermanos, que Dios, Jehová, cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros. Él lo hizo así. Seguramente, no sé si te he hecho esta ilustración, pero te lo voy a hacer en estos momentos. Supongamos que este libro, esta Biblia que tengo aquí, mis hermanos, fuera un libro de pecados. Si fuera mi libro de pecados, no sería un libro así. Te aseguro, sería toda una biblioteca. Mi libro de pecados, y seguramente también el tuyo, tu libro de pecados. Toda una biblioteca sería. Y todos nosotros, mis hermanos, dice el pasaje, nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros tomamos nuestro propio camino, dice el pasaje. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra vida ahora esté sin pecado, sin cargas. Pero esto solo puede ser posible, mis hermanos. Solo puede ser posible si tú le das cabida a Cristo Jesús en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Esta es la buena noticia y es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir en Navidad, el perdón de pecados. Ahora, déjame decirte una segunda cosa, y esta es la segunda parte de la predicación, y quiero ser breve en esta segunda parte. ¿Por qué debo hacer lugar para Jesús? ¿Por qué debo hacer un lugar para Jesús en mi corazón? ¿Por qué debo hacer un lugar para Jesús en mi vida? En primer lugar, mis hermanos, porque debo y quiero conocer a mi Creador y Salvador, si lo quieres anotar allí. ¿Por qué debo hacerle un lugar a Jesús en mi vida? Porque debo conocer a mi Creador, debo conocer a mi Salvador, debo conocer a Jesús, debo hacer un lugar en mi vida. ¿Sabes? Tú y yo, aunque muchas personas lo dicen, mis hermanos, es que somos generación o hemos sido generados por un proceso de evolución, un proceso evolutivo, mis hermanos. Y muchos dejan de lado la palabra de Dios, al Dios creador, al que tiene todo poder. Pero Él nos hizo a ti y a mí. Él nos creó. Y no solo eso, mis hermanos, sino también nos salvó. Nos salvó, mis hermanos. Fíjate bien lo que dice la Biblia, mis hermanos. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en el principio, dice, existía el Verbo. Lo puse en este pasaje, mis hermanos, la Biblia de las Américas, lo puse así. En la versión Reina Valera dice, en el principio era el Verbo. Dice allí, mis hermanos.
pero la Biblia de las Américas traduce con más precisión este pasaje en particular. Y lo traduce así: en el principio existía el Verbo. Es decir, Jesús ya estaba allí, siempre ha estado vivo. Y dice allí, mis hermanos, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, hablando acerca de Jesús. Hablando acerca de Jesús, mis hermanos. Jesús mismo estaba allí en el proceso creador, allí estaba. Y dice la Escritura allí, Juan, mis hermanos, Él estaba en el principio con Dios, dice el versículo 2. Jesús estaba allí. La vida de Jesús, mis hermanos, no se inició cuando nació en Belén. Jesús ya existía desde antes. Ese es el testimonio que da la Biblia. Y luego agrega el versículo 3, y te pido que por favor lo subrayes esta parte. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo fue hecho por medio de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 4 agrega, mis hermanos, que en Él, en Jesús, estaba la vida. En Cristo Jesús, en Cristo. ¿Sabes? Nuestra condición es esta. Tú y yo tenemos que hacerle un espacio a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos conocer al Creador de la vida, a Jesucristo. ¿Quieres conocerle bien? ¿Verdaderamente quieres conocerle? Déjenme contarles algo personal, mis hermanos. Las últimas semanas he estado orando porque me he dado cuenta de algo en mi propia vida, que no conozco a Dios tan cerca como yo pensaba que lo conocía. Quizás algunos de ustedes piensan, soy el pastor, sí, ahora eres el pastor y tú debes conocer de Dios más. Sí conozco. Y conozco la palabra de Dios, conozco la Biblia, conozco algo de teología y conozco varias cosas. Pero he estado orando en estas semanas pasadas, mis hermanos, porque deseo conocer a Dios más profundamente, más íntimamente. Y no estoy hablando de teología. No estoy hablando de doctrina, no estoy hablando tampoco de versículos de la Biblia. Lo que anhela mi corazón y lo que yo deseo es conocer más de Jesús y conocer más de Dios, porque me doy cuenta que me hace falta conocerle más. Y quiero tener una relación más íntima con Él, más cercana con Él. Y es a lo que te invito hoy, a que tú anheles esto también, que anheles tener una relación más íntima, más cercana con Dios. El Señor Jesucristo vino con un propósito de dar salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y esta es la condición, todo aquel que deposita su confianza en Él y cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es precisamente esta fe en Cristo lo que le hace a uno hijo de Dios. Dice Juan 1:11, 12, mis hermanos, en la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, es decir, el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, dice el pasaje. A los que creen en su nombre. ¿Sabes? A lo que les estoy invitando, mis hermanos, es que podamos tener un lugar, un lugar en el corazón y en la mente a Cristo Jesús y tener una relación de fe con Él. Y si le llegas a tener esta relación de fe con Él, vas a conocer más de Él. Y si ya conoces de Cristo, pues a lo que te invito es a que tú tengas el anhelo, el fervor, la intención de conocer más de Él y no te conformes con lo que hasta ahora has conocido. Lo que te pido es que tú
puedas conocer más de Jesús y tengas ese anhelo y ese fervor. En segundo lugar, mis hermanos, ¿por qué tú y yo tenemos que conocer más de Jesús? Porque si quieres disfrutar de más propósito, quieres disfrutar más de paz y más poder verdadero de Dios en tu vida, entonces tienes que hacerle un hueco en tu corazón. Muchos creyentes, mis hermanos, no están disfrutando de verdadero propósito. Muchos creyentes no están disfrutando de verdadera paz en su corazón. No están disfrutando de estas cosas. ¿Por qué? Porque no han hecho un hueco en su corazón y en su mente para Cristo Jesús. Están tan llenos de otras cosas. Y la verdad, mis hermanos, muchos creyentes están buscando, son creyentes y buscan, se convierten en buscadores y no encuentran sosiego en sus vidas. Están buscando de iglesia en iglesia, de cultos en cultos y buscando algo que les dé paz, que les dé sosiego, que les manifieste el verdadero poder de Dios en sus vidas y que tengan un propósito y un sentido. Y lo buscan y lo buscan. Pero mis hermanos, la verdad es que hay que abrir el corazón al Señor. 2 Corintios 6, 12 al 13, te invito a que lo leas conmigo. La Nueva Biblia de los Hispanos, mis hermanos, es la Biblia de las Américas, es exactamente la misma, la Biblia de las Américas, solo que en un lenguaje más para nuestra cultura. Es exactamente la misma traducción de la Nueva Biblia de los Hispanos, pero a nuestra cultura hispanoamérica. Y quiero que lean este pasaje, mis hermanos, porque dice algo que tú y yo tenemos que hacer. 2 Corintios 6, 12 al 13. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Dice así, vamos a leerlo. Dice, ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. El apóstol Pablo se estaba refiriendo, mis hermanos, a la idea de la relación que tenía con otros creyentes, con los corintios. Abran de par en par su corazón. Pero lo que tú y yo debemos hacer es abrir de par en par nuestro corazón para recibir a Cristo y darle un espacio allí, darle un espacio en nuestras vidas. Si tú haces esto, de verdad podrás comenzar a disfrutar de todo lo que Jesús prometió hacer en ti y en mí, en su palabra. Si lo hacemos, muchos creyentes, mis hermanos, no viven verdaderamente con paz y no están disfrutando de la paz de Dios. Muchos creyentes tienen paz con Dios, es decir, mis hermanos han sido perdonados de sus pecados y tienen paz con Dios, pero no están experimentando la paz de Dios. Es diferente la paz con Dios de la paz de Dios. Tienen paz con Dios muchos, pero no están disfrutando de la paz de Dios en sus vidas. Y algunos otros, mis hermanos, tampoco tienen sentido y propósito y se encuentran enmarañados, mis hermanos, en sus propias preocupaciones y ansiedades, sin ver que hay algo más a lo cual el Señor ha llamado. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo, la paz de la mente y el corazón. Y la paz que os doy no es frágil como el mundo la da. Por eso no se angustien ni se acobarden. La versión Reina Valera dice, no tengan miedo, no se acobarden. Lo que Jesús quiere hacer es llenar cada corazón de su paz y con el poder suyo transformar vidas. Él quiere hacer esto y solo lo podrá hacer si tú y yo abrimos de par en par nuestros corazones y nuestras mentes. 2 Timoteo 1:7, mis hermanos, dice, Dios no nos ha dado un espíritu que nos da miedo o temor. En su lugar nos da un espíritu de energía, amor y dominio propio, de poder, amor, dominio propio. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Y cómo podrá hacerlo?
si abrimos nosotros nuestros corazones de par en par para darle espacio a Cristo Jesús. Déjame leerte un último versículo, 1 de Juan 4:18, dice la Reina Valera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué sucederá el próximo año? No lo sé, mis hermanos. El dólar ya comenzó a subir. Habrá crisis económica, es posible. Habrá problemas de las elecciones que vienen, es posible. Habrá más asesinatos, es posible. Este año 2017, mis hermanos, ha sido el año donde más asesinatos ha habido en la historia del país. Este año 2017. ¿Qué nos depara el 2018? No lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, mis hermanos, es que si abrimos nuestros corazones al amor de Dios, Él va a quitar todo miedo, toda ansiedad, toda preocupación, porque, mis hermanos, estaremos confiados, conociendo quién es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Finalmente, no más déjenme terminar, y mis hermanos, contestando esta pregunta: ¿cómo puedo hacer lugar para Jesús? ¿Cómo puedo hacer lugar para Jesús? El famoso pasaje, mis hermanos, Apocalipsis 3:20, sirvió este pasaje de la Escritura para que un pintor pintara su famoso cuadro. Un autor inglés, mis hermanos, pintó su famoso cuadro a Jesucristo tocando a la puerta de una casa. Tocando allí. Y déjame decirte que ahora Jesús toca no a una casa, toca la puerta de un corazón, el tuyo y el mío. Frecuentemente utilizamos este pasaje, mis hermanos, lo utilizamos para hablar acerca de las personas que reciban a Cristo en su corazón, para que lo reciban en su vida. Pero déjame decirte, como creyentes, esto es lo que tú y yo todos los días tenemos que hacer. Le hemos dado espacio a Jesús en nuestros corazones, pero solamente como un invitado más, pero no para que tome posesión completa. Y muchas veces le hemos dado entrada para luego volverlo a sacar, porque estamos tan llenos de otras cosas. Nuestros corazones y nuestras vidas están tan llenos de otras cosas. Pero el pasaje y la invitación de Jesús es esta: yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo y tú conmigo. Y el pasaje, mis hermanos, habla de intimidad. Por eso, mis hermanos, dice de cenar. Cuando dice esto, mis hermanos, lo que está hablando es de tener intimidad, de tener una buena relación, una relación íntima. Y lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para hacerle un lugar a Jesús en nuestros corazones y en nuestras mentes, es abrir la puerta de par en par. Como leímos hace un momento, si oímos la voz de Cristo, abrirla, sin reservas ningunas, mis hermanos, y poder tener intimidad con Él constantemente. Deja abierta la puerta de tu corazón para Jesús, no la cierres. Deja abierta la puerta del corazón, de tu mente, para Jesús, no la cierres. Dale posesión de tu vida y de tu corazón. Y dile allí a Jesús en oración, si quieres hacerlo ahora o más adelante también, le puedes decir: Señor, quiero conocerte como no te he conocido hasta ahora. Quizás muchos creyentes están como Job, como cuando Job decía en su libro: de oídas te conocía, de oídas conocía a Dios, pero no lo conocía verdaderamente. Y entonces Job exclama: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven verdaderamente. Y este debe ser el anhelo de tu corazón. Quizás como Job conoces a Dios de oídas, pero no has tenido una verdadera experiencia con Dios y con Cristo Jesús. Y de esto es de lo que se trata de ser creyente, de esto es lo que se trata de ser cristiano, de experimentar a Cristo Jesús todos los días, y tener intimidad con Él. Y entonces, después de que haces esto,
comienzas a encomendar a Cristo Jesús tus planes, tus metas, tus propósitos y lo empiezas a incluir en tu propia vida, en todas las cosas. Muchos creyentes, mis hermanos, dicen, sí, soy cristiano, sí, Jesús es el que me está guiando, pero lo que hacen en la práctica es no incluir a Cristo en sus planes, en sus propósitos, lo dejan de lado. Pero lo que se trata es incluir a Jesús, lo invitas, tienes intimidad con Él y después lo que hay que hacer, mis hermanos, es incluir a Cristo para que Él esté en todas las cosas. Dice el pasaje del Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a actuar. Lo que es esto, lo que está diciendo es que tienes que incluirlo en todos tus planes de vida, en todos tus planes, en todos ellos los tienes que incluir. Déjame decirte, con esto quiero terminar, mis hermanos. Quizás te falta recibir más bendición, más bondades de Dios, porque no has hecho un espacio para el Señor en tu corazón y en tu mente. Si tú le hicieras un espacio en tu corazón y en tu mente al Señor, déjame decirte, quizás podrías estar disfrutando de más paz, de más propósito, de más sentido, de más poder en tu vida, del poder transformador del Señor en tu vida, si le haces espacio. Y eso es a lo que te invito ahora. A lo que te invito es que humildemente al Señor Jesucristo lo invites, y luego después de que lo invites, prometas estar cercano a Él y lo incluyas en todos los planes, en todos los propósitos de tu vida. Yo no quiero que tú, ni yo tampoco quiero cometer este error. Y no quiero que tú cometas el error del posadero, del mesonero, que cuando llegó María con Jesús o para nacer, no le dio espacio y lo que le dio fue un establo para que naciera en un pesebre. Grave error, trágico error, porque se perdió de algo. Que ese no sea tu error ni mi error, sino que abramos las puertas de par en par. Y en estos momentos, en fe, mis hermanos, les invito a hacer esto. Les invito a que abran de par en par las puertas de su corazón y de su mente. Esto es lo que hay que hacer, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie y vamos a orar? Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Al ver tu palabra, la invitación es, mi Señor, a que abramos de par en par nuestros corazones. Lo que te pido, mi Señor Jesús, es que entres en cada corazón, en cada vida, y concede a cada uno de los que están aquí, mi Señor, incluyéndome a mí mismo, que podamos tener una relación estrecha contigo, una relación íntima. Perdona, Señor, si en el pasado no hemos tenido este cuidado, si hemos tenido la actitud del mesonero, de no dar espacio a Jesús en nuestros corazones. Perdona si hemos tenido esta actitud, pero ahora, Señor, no queremos tener más esta actitud. Ayúdanos en ello. Mi Señor, abrimos de par en par la puerta de nuestros corazones. Abrimos nuestras mentes, mi Señor, y decimos hoy que tú eres lo más importante. Eso es lo que necesitamos, mi Señor, como María hizo. Padre Celestial, tómanos en el hueco santo de tu mano y permite que cada área de nuestra vida esté dirigida por ti. Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras metas, Señor, queremos ponerlas todas en tus benditas manos. Señor, quizás alguien no ha estado disfrutando de paz y no ha estado disfrutando del poder transformador tuyo en sus vidas.
Quizás alguien no ha estado haciendo porque no te ha dado espacio, pero a partir de ahora, mi Señor, si alguien está abriendo su corazón y tiene el deseo, Padre Celestial, de tener más intimidad, de conocerte más a ti y conocer más a Cristo Jesús, permite que este deseo vaya creciendo, que este anhelo sea un anhelo grande y crezca día a día, mi Señor. Permite, Padre Celestial, que esta iglesia, mis hermanos y yo podamos tener sed y hambre de ti. Una sed y hambre constante que solo pueda ser calmada por estar en intimidad contigo. Ayúdanos en ello, mi Señor, por favor, ayúdanos. Padre, permite que esta congregación, esta iglesia, sea una iglesia que tenga los corazones abiertos de par en par, para que Jesús pueda entrar constantemente allí y estar allí. Mi Señor, haz esto. No queremos cometer el error del mesonero, que no había lugar para Jesús. Al contrario, mi Señor, en nuestros corazones hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Por eso, como cantamos hace rato, mi Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, ven. Y no salgas, ven, quiero tener intimidad contigo, mi Señor, y quiero hacerte Señor totalmente de mi vida. Señor, haz esto con toda esta iglesia, con cada uno, con todos nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.